Muy buenos días, mis apreciados y estimados estudiantes de cuarto año A de nivel secundaria de la institución educativa parroquial Antonio Raimondi. Quien les habla nuevamente en esta oportunidad es el profesor Yacer Pinedo Albarrán, que tiene a cargo el desarrollo del área de matemática para este año escolar 2020. Bien, antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a elevar una pequeña oración a nuestra Madre, la Virgen María. Para ello decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces a trabajar el tema del día de hoy. En primer lugar, vamos a ingresar a nuestra plataforma CIE Web. Una vez ya ingresado a nuestra plataforma CIE Web, nos vamos a dirigir a la sección Aula y luego hacemos clic en Clase en este caso. Nos vamos a la sección de cuarto año A de nivel secundaria y hacemos clic en el área de Matemática. Nos ubicamos en el segundo bimestre académico, específicamente en la tercera unidad de aprendizaje. Y nos vamos a dirigir en este caso, mis apreciados y estimados estudiantes, al tema número 5. Como ustedes pueden apreciar, el tema número 5 se denomina ángulos. Vamos a ver la pequeña presentación. Vamos a darle lectura. Buenos días, mis estimados estudiantes de cuarto año A de nuestra querida institución educativa parroquial Antonio Raimondi. En esta oportunidad, para presentarles el quinto tema correspondiente a la tercera unidad del área de matemática. Muy bien, entonces como podemos apreciar a continuación, tenemos consignados ahí varias actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. Una de las actividades es el material número 5 del tema de ángulos, el taller de ejercicios, el enlace Zoom de videoconferencia para el día 22 de junio y los dos videos tutoriales de consulta. Muy bien, vamos a hacer clic en este caso en material número 5. Para ello vamos a leer la presentación. Estimados estudiantes de cuarto año A continuación les proporciono el material del tema de ángulos que se utilizará el día lunes 22 de junio. Vamos a hacerle clic en el archivo, ¿sí? Ustedes le hacen clic en el archivo y automáticamente se va a descargar en su computadora. Yo ya lo tengo aquí en mi computadora ya descargado para iniciar la explicación a través de este video tutorial. Muy bien, vamos a iniciar la presentación entonces. Institución Educativa Parroquial Antonio Raimondi, Oblatos de San José. Tema: ángulos. Competencia. Resuelve problemas sobre forma, movimiento y localización. Propósito de la clase: aprender a resolver problemas sobre ángulos aplicando propiedades. Vamos a ir definiendo entonces qué es un ángulo. Tenemos definición. Es la abertura formado por dos rayos divergentes que tiene un extremo común que se denomina vértice. Para medir un ángulo utilizamos un instrumento llamado transportador. Muy bien, tenemos ahí los dos rayos, los rayos OA y OB, en este caso que convergen en un extremo común al cual se le denomina vértice y se le representa con una letra O mayúscula. Tenemos el ángulo alfa, tenemos los lados OA y OB que vienen a ser los dos rayos y la medida del ángulo AOB en este caso es alfa. Tenemos el vértice en el punto O. Tenemos también la definición de bisectriz en la parte inferior. Recordemos que la bisectriz es aquel rayo que divide el ángulo en dos medidas iguales.
o lo divide el ángulo en dos pequeños ángulos de medidas iguales. Muy bien. Vamos a pasar a continuación al estudio de una breve clasificación de los ángulos para ir recordando. Tenemos, según su medida o magnitud, tenemos al ángulo nulo, que es aquel ángulo, como ustedes recordarán, que mide 0 grados. Al ángulo agudo, que es aquel ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Al ángulo recto, aquel ángulo cuya medida es igual a 90 grados. El ángulo obtuso, que es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. El ángulo llano, cuya medida es igual a 180 grados. Y el ángulo completo, para finalizar, que mide 360 grados. Ángulo completo o ángulo de una vuelta, como todos nosotros lo conocemos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a continuación a la otra clasificación de los ángulos. Tenemos clasificación según su posición. Tenemos ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un lado en común. En este caso observamos a los ángulos adyacentes alfa y beta. Tenemos los ángulos consecutivos. Vamos a ver de qué se trata en este caso los ángulos consecutivos. Tenemos a los ángulos alfa, beta y phi. Son aquellos ángulos que pueden formar más ángulos, dice. O en todo caso, para que se entienda de una manera más práctica, son aquellos ángulos que están uno a continuación del otro. Aquí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. En este caso son aquellos ángulos de medidas iguales. Son congruentes. Muy bien. Hemos visto ya la clasificación de los ángulos según su posición. Ahora vamos a observar en este caso otra clasificación. Tenemos por aquí la clasificación según la suma de sus medidas. Tenemos los ángulos complementarios. Tenemos el ángulo alfa y beta. Alfa más beta suma 90 grados. Por ello decimos que los ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados. Tenemos B, los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que suman 180 grados, ¿no? O forman, en este caso, un par lineal o lo que se conoce como un ángulo llano. Muy bien. Vamos a continuar entonces estudiando ahora los ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Tenemos a continuación, por ejemplo, aquí dos ángulos, dos rectas paralelas, en este caso dos rectas paralelas, y tenemos aquí una recta secante. Muy bien, ello genera en esto 8 ángulos que cumplen ciertas propiedades. Vamos a ver cuáles son, mis apreciados estudiantes. Tenemos ahí los 8 angulitos que se han formado y vamos a ver cuáles son las propiedades que se cumplen en forma general. Tenemos el primer grupo de ángulos, en este caso, los ángulos alternos internos. Bueno, son aquellos ángulos cuyas medidas son congruentes o son iguales. Citamos en este caso a los ángulos 3 y 5, que son iguales, cuyas medidas son iguales. Al ángulo 4 y 6, cuyas medidas también son iguales. Citamos ahora a continuación a los ángulos alternos externos, también cuya característica principal es que son de medidas iguales. Citamos en este caso al ángulo, a la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 7. Citamos también a la medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 8. Tenemos ahora a continuación que presentar a los ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos son aquellos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Observamos por aquí al ángulo 3 con el ángulo 6 y al ángulo 4 con el ángulo 5.
trazamos una línea vertical en este caso y vamos a estudiar ahora a los ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados externos, como ustedes pueden apreciar también en la propiedad, son aquellos que suman 180 grados. Vamos a citar en este caso al ángulo 1 con el ángulo 8 y al ángulo 2 con el ángulo 7. Muy bien. Quinto grupo de ángulos, tenemos los ángulos correspondientes, son aquellos ángulos cuyas medidas son iguales también. Muy bien, entonces son los ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Las propiedades vamos a ir fijándolas de una mejor manera conforme vayamos desarrollando los ejercicios. Tenemos ahora una propiedad de los ángulos. Ángulos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas. Vamos a ver de qué se trata esta propiedad, mis apreciados y estimados estudiantes. Tenemos dos rectas paralelas, ¿sí? Y en este caso tenemos una línea poligonal entre estas dos rectas paralelas. No se olviden que las rectas paralelas son aquellas rectas que no se van a cortar. O en todo caso, entre ellas siempre se mantiene una misma distancia. Ello me genera, por ejemplo, en esta línea poligonal, los ángulos alfa, beta y teta, que en forma práctica se indica que están al lado derecho de la gráfica o de la línea poligonal, y los ángulos X y Y, que en este caso están a la izquierda del gráfico, ¿no? Para un mejor entendimiento. La propiedad que se cumple es que alfa más beta más teta es igual a X más Y. Muy bien. Vamos a ver ahora a continuación, una vez terminado de analizar la parte teórica, la definición de un ángulo, la clasificación que se da, algunas propiedades. Vamos a ver algunas aplicaciones para poder interiorizar y fijar el tema de una mejor manera. Vamos a ver con el primer ejercicio. Dice así: la suma de las medidas de dos ángulos es 80 grados. A ver, sean los ángulos alfa y beta. Tenemos acá dato del problema que suman 80 grados. Muy bien. ¿Qué más me dice? Y el complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. A ver, vamos a ver cómo traducimos esta expresión. El dato me dice que el complemento. A ver, vamos a ir recordando, vamos a ir precisando otras propiedades, como yo les mencioné en la primera parte del video tutorial. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con complemento? El complemento es lo que le falta a un ángulo para ser igual a 90 grados. Representado matemáticamente, ¿sí? Significa 90 grados menos el ángulo. Eso significa el complemento. En ese caso me hablan del complemento del primer ángulo. Entonces sería 90 grados menos alfa. Y es igual, me dice, al doble de la medida del segundo ángulo. Quiere decir igual a 2 veces el ángulo beta. Muy bien. Calcula la diferencia de las medidas de dichos ángulos, me dice. Muy bien. Entonces aquí se trata de un juego de variables, de un juego de ecuaciones, las cuales vamos a darle solución de la siguiente manera, ¿no? Como una propuesta. Ustedes también podrían desarrollarlo de otra manera, no hay ningún problema. Hemos despejado del primer enunciado, hemos despejado el ángulo beta, que en este caso es igual a 80 grados menos alfa. Y vamos a reemplazarlo en la ecuación número 2. Reemplazando 1 en 2. Tenemos aquí 90 grados menos alfa igual a 2 veces el valor de beta. Pero el valor de beta es igual a 80 grados menos alfa. Muy bien, estamos reemplazando las ecuaciones en este caso. Cuando yo desarrollo esta ecuación, en este caso, tengo 90 grados menos alfa igual a 160 grados menos 2 alfa, porque el 2 multiplica a 80 grados y multiplica a alfa aplicando la propiedad distributiva. Resolviendo, alfa es igual a 70 grados. Entonces, alfa es igual a 70 grados, el cual voy a reemplazarlo en la ecuación número 1. Si yo reemplazo en la ecuación número 1,
ustedes automáticamente se darán cuenta que beta es igual a 10 grados. Muy bien, mis apreciados y estimados estudiantes, ya he encontrado cuánto mide el ángulo alfa y el ángulo beta. Pero a mí lo que me piden es calcula la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Si yo calculo la diferencia, en este caso, diferencia de las medidas, va a ser 70 grados menos 10 grados. La respuesta me va a dar 60 grados. Muy bien, bastante sencillo de entender, bastante fácil. Aquí hemos agregado ya la propiedad del complemento de un ángulo, que es igual a 90 grados menos el ángulo. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio número 2 en este caso. Al ejercicio número 2. Muy bien. Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC. Este es un problema para graficar. Vamos a ver de qué se trata. No se preocupen, es bastante sencillo de entender. Y me dan un dato importante, que la medida del ángulo AOB es menor que la medida del ángulo BOC. Vamos a graficar. Ahí tenemos el gráfico preliminar, donde se está especificando en el gráfico que el ángulo AOB es mucho más pequeño que el ángulo BOC. Muy bien. Coma. Se trata de un problema, en este caso, de ángulos, donde se tiene que hacer un gráfico. Muy bien, continuamos. Se traza la bisectriz OM del ángulo AOC. O sea, observamos aquí el ángulo AOC, ¿sí? De toda la gráfica, de todo el ángulo mayor AOC, se va a trazar una bisectriz. Ahí tenemos OM, ¿no? Entonces, ustedes saben, si es bisectriz, la bisectriz divide el ángulo en dos medidas iguales. Entonces, se ha considerado del rayo A al rayo M alfa y del rayo M al rayo C alfa, porque es una bisectriz. Punto y coma. Si los ángulos BOC y BOM miden 60 grados y 20 grados respectivamente, vamos a ubicarlos. Ahí está el ángulo, en este caso BOC y BOM miden 60 grados y 20 grados respectivamente. Ahí lo tienen. Del rayo OB al rayo OC mide 60 grados y del rayo OB al rayo OM mide 20 grados. Calcula la medida del ángulo AOB. Cuando ustedes desarrollen, mis estimados estudiantes, un ejercicio de ángulos que tenga que ver con gráficos, tienen que utilizar bastante su gráfico para no ingresar otro tipo de variables en este caso, ¿no? Muy bien, entonces me piden X, la medida del ángulo AOB. De gráfico, ustedes observan que se cumple lo siguiente de la figura. Alfa es igual a 60 grados menos 20 grados. Por supuesto, ustedes observen que todo este ángulo mide 60 grados y este ángulo pequeñito mide 20 grados. Por lo tanto, desde rayo OM a rayo OC tiene que medir 40 grados. Y da la coincidencia que ese ángulo es alfa. Alfa vale 40 grados. Muy bien. Luego, X es igual a 40 grados menos 20 grados. ¿Por qué? En este caso, desde rayo OA a rayo OM mide alfa, el cual en este caso hemos encontrado que es 40 grados. Es la totalidad del ángulo. Y el ángulo pequeño BOM mide 20 grados. Por lo tanto, X se encuentra a través de una simple sustracción. 20 grados, 40 grados menos 20 grados. En este caso me da la respuesta 20 grados. Muy bien, bastante sencillo, ¿es cierto? Es cuestión de ubicarse bien en el gráfico para utilizarlo al 100% nada más. Muy bien. Vamos a desarrollar un tercer ejercicio en este caso que tiene que ver con la aplicación de las propiedades ya de rectas paralelas cortadas por una secante.
me dice. Si la recta M es paralela a la recta N, calcula la medida del ángulo X. Muy bien, ahí tenemos el gráfico. Tenemos dos rectas paralelas y entre estas rectas paralelas tenemos figuras poligonales. Entonces vamos a aplicar las propiedades conforme las hayamos ido entendiendo. Por la propiedad tenemos 2 alfa más 2 veces teta. Entonces tenemos por acá 2 veces el ángulo alfa más 2 veces el ángulo teta es igual a 80 grados más 30 grados. ¿No? Es la propiedad que habíamos estudiado. Y para decirlo de una forma más práctica, indicamos la suma de los ángulos que están a la derecha de la línea poligonal es igual a la sumatoria de los ángulos que están a la izquierda de la línea poligonal. Si nosotros hacemos las sumas y la simplificación respectiva, nos vamos a dar cuenta que alfa más teta es igual a 55 grados. Le llamamos ecuación número 1. Propiedad del cuadrilátero cóncavo. Muy bien, es una propiedad que también la vamos a ir precisando y vamos a estudiar a continuación. Vamos a precisar en este caso la propiedad ya para que se entienda de una mejor manera, ¿correcto? A ver, vamos a precisar en todo caso acá la propiedad. Tenemos el siguiente gráfico que viene a ser para aplicar la propiedad. A ver, vamos por acá. 80 grados, tenemos por aquí 80 grados, va a ser igual a alfa más el ángulo teta más el ángulo X. Muy bien, es la propiedad del cuadrilátero cóncavo. Pero yo conozco cuánto vale alfa más teta. Alfa más teta vale 55 grados. Cuando yo desarrollo la ecuación, el valor de X es igual a 25 grados. Muy bien, 25 grados. Perfecto. Muy bien, pasamos a el análisis y estudio del ejemplo número 4. Muy bien, número 4. Calcular el valor de X más Y dividido entre Z me precisa. A ver, vamos a ver de qué se trata el ejercicio. Miren, tenemos nuevamente un ejercicio de dos rectas paralelas, ¿no? Y dentro tenemos una figura poligonal. Tenemos tres figuras poligonales. Bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. De la figura se cumple lo siguiente en este caso. Si ustedes observan por acá, el ángulo Z que está a la izquierda de la figura poligonal es igual a este ángulo alfa pequeñito que está en la parte superior más el ángulo teta que está en la parte inferior. Le llamamos ecuación número 1. Vamos con la ecuación número 2. Vamos a trabajar ahora con el ángulo Y. El ángulo Y en este caso está a la izquierda de la figura poligonal. Va a ser igual a alfa más alfa, que es igual a 2 veces alfa, más teta, 2 veces el ángulo teta. Y finalmente el ángulo X es igual, el ángulo X que está a la izquierda de la figura poligonal es igual a 3 veces alfa más 3 veces el ángulo teta. Muy bien, ya tengo el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Ahora voy a reemplazar en este caso. Reemplazando X más Y dividido entre Z. En este caso X está representado por 3 alfa más 3 teta. El ángulo Y está representado por 2 veces el ángulo alfa más 2 veces el ángulo teta. Y el Z está representado por alfa más teta. Desarrollo las operaciones algebraicas. Vamos a tener por aquí 5 alfa más 5 veces el ángulo teta en la parte superior y en la parte inferior alfa más teta. En la parte superior vamos a factorizar el número 5, quedándome 5 multiplicado por alfa más teta. Muy bien, anulamos alfa más teta en la parte superior y alfa más teta en la parte inferior y la respuesta va a salir 5. Muy bien,
Bastante sencillo de entender entonces. Estamos aplicando, ¿sí?, la propiedad que se ha consignado, ¿no? De la línea poligonal formada entre dos rectas paralelas. Muy bien. Vamos a estudiar un quinto ejercicio, un quinto ejemplo. Me precisa calcular el valor de x. Muy bien. Ustedes observan aquí en el gráfico dos rectas paralelas, las rectas paralelas A y B. Y dentro de estas rectas paralelas observamos algunos ángulos, por ejemplo el ángulo alfa, el ángulo X. ¿Sí? Para la resolución vamos a trabajarlo por partes en ese caso. Solución. A ver, del gráfico mostrado, si ustedes observan en la parte superior tenemos 100 grados más 3 veces alfa más alfa forma un par lineal o un ángulo llano o son ángulos suplementarios. Entonces voy a desarrollar la ecuación 100 grados más 4 veces alfa es igual a 180 grados. 4 alfa es igual a 180 grados menos 100 grados. 4 alfa es igual a 80 grados. Alfa es igual a 20 grados. El mismo procedimiento voy a aplicar para hallar la medida del ángulo beta, que está aquí en la parte inferior. Entonces, aplico la propiedad en este caso. También 120 grados más 3 veces el ángulo beta más el ángulo beta es igual a 180 grados. Son ángulos suplementarios. Desarrollo la ecuación 120 grados más 4 veces el ángulo beta es igual a 180 grados. 4 beta es igual a 180 grados menos 120 grados. 4 beta es igual a 60 grados. Beta es igual a 15 grados. Muy bien, ahora de la figura se cumple lo siguiente. Que x es igual a alfa más beta. La misma propiedad que hemos aplicado en el ejercicio anterior. En este caso, por ejemplo, voy a sumar 20 grados más 15 grados. Y la respuesta me va a salir 35 grados. Muy bien, mis apreciados y estimados estudiantes. Bastante sencillo, bastante fácil de entender en este caso. Muy bien. Terminamos con la frase el día de hoy. Soy Raimondino responsable, yo me quedo en casa. Muy bien, mis apreciados estudiantes de cuarto año A. Hemos terminado entonces con el tema del día de hoy. Sí, espero que hayan entendido, que les haya gustado el tema. Nos vemos en una próxima oportunidad.